Hola a todos, aquí estamos hoy súper felices de tener a Paloma Ucelay, jurista de prisiones con muchos años de experiencia, que va a estar aquí con nosotros contándonos un poquito más el día a día de trabajar en una prisión. Así que muchísimas gracias de estar aquí con nosotros, Paloma, en funcionarioprisiones.com. Si Gracias a ti, puedes en Juanle. primer lugar, nada, un placer, gracias a ti. Si puedes en primer lugar presentarte un poquito de dónde eres, qué estudiaste, dónde estás trabajando en la prisión. Sí, pues nada, hola a todos. Yo me llamo Paloma Ucelay, bueno, soy jurista de prisiones, en estos momentos estoy en excedencia voluntaria desde hace un año, pero he estado trabajando 13 años en la prisión como jurista. Hice las prácticas en la prisión de Picassent, que es la prisión más grande de España, que está en Valencia, y luego me fui, saqué la plaza el centro penitenciario que está en Pontevedra, y he estado allí pues trabajando 12 años. Y en estos momentos estoy en excedencia, pero sigo bastante activa porque tengo un blog que abrí en 2014 y empezó siendo una cosa un poquito a nivel divulgativo porque vi que era un tema del que no se hablaba mucho en Internet, no había mucha información. Y bueno, pues se ha convertido en algo que la verdad es que me está dando mucho juego, me está trayendo muchas cosas buenas, y bueno, pues ha sido también la excusa para conocernos, tú y yo, y que estemos hoy aquí. Claro, cuéntanos, Paloma, ¿cómo se llama tu blog para el oyente que esté interesado en saber más información? El blog se llama, es muy fácil, juristadeprisiones.com. Todo seguido. Y bueno, pues el blog empezó para dar un poco a conocer lo que era el mundo desconocido de las prisiones y del derecho penitenciario, que a pesar de ser algo que la gente piensa, un poco por lo que ven en las películas, ¿no?, de que es lo que quizá los que nos dedicamos al mundo del derecho tenemos como muy a la orden del día. En realidad, el derecho penitenciario en mi época, ahora un poquito más, pero en mi época no se estudiaba en la carrera, sino que es algo que, bueno, se veía por encima en la asignatura de Derecho Penal. Hablaban un poquito de la prisión, de la pena privativa de libertad, pero no se estudiaba nada más, y es en la oposición donde realmente estudias lo que es el derecho penitenciario y todo lo que tiene que ver con el mundo de las prisiones. Entonces, bueno, por eso es tan desconocido, e incluso entre los propios juristas, abogados, jueces, fiscales, la mayoría no saben muy bien en qué consiste el mundo del derecho penitenciario y de las prisiones, salvo que hayan entrado o que tengan, bueno, que tengan la oportunidad de dedicarse a esa rama en concreto, ¿no? O sea que, bueno, que es un mundo bastante desconocido. Ok, y Paloma, para que yo entienda bien, tú estudiaste abogacía, ¿verdad? Y luego Derecho, opositaste para ser jurista de prisiones, pero en el eso es. blog habláis un poco de todo, ¿no? No solo del tema de juristas, sino también de, por ejemplo, ayudante de instituciones penitenciarias, ¿cierto? Sí, en el blog se llama jurista de prisiones porque empecé hablando de lo que era la profesión o el puesto del trabajo de un jurista de prisiones, pero realmente hablo de un montón de cosas relacionadas con lo que es el medio penitenciario, bastante centrado en la parte jurídica, pero también tengo algunas entradas en las que hablo pues, de cómo es la oposición. Empecé hablando sobre todo de la de jurista de prisiones, pero cada vez voy hablando un poquito más pues, del resto de los cuerpos de estas oposiciones. En prisiones hay distintos cuerpos. Está el cuerpo técnico, que es en el que estoy yo, que ahora mismo se convocan para juristas y para psicólogos. Luego hay un grupo, hay lo que se llama el cuerpo especial, que es el A2, ¿vale? Y luego está el cuerpo de ayudantes, que es quizá el más numeroso, bueno, quizá no es el más numeroso porque es el mayor número de plazas que se convocan y de funcionarios que trabajan en una prisión como funcionarios. Y bueno, pues últimamente sí que estoy hablando un poquito más de los otros cuerpos, ¿no? Y de lo Ok. que también estoy hablando, por ejemplo, de cómo es el mundo de las prisiones. Estoy empezando a hablar un poquito del mundo de las prisiones en Cataluña, porque Mm. es diferente al resto de España, ya que las competencias a nivel penitenciario, la ejecución, está transferida. Entonces, en Cataluña tienen algunas cosas un poquito diferentes, y el trabajo, los recursos humanos, los puestos, se convocan de manera separada, ¿vale? Entonces, eso también estoy empezando a hablar un poquito de ello, y últimamente también de
el perfil sí, no sabría cómo llamarlo, el papel que deberían tener y no tienen en estos momentos los criminólogos en las prisiones españolas, ¿vale? Que es una cosa está un poco olvidada, están ahí, otra cosa que daría para mucho. Y bueno, es sobre todo hablo sobre eso. Últimamente estoy también publicando pues, algunas entradas relacionadas con herramientas útiles para opositores, pues libros de temarios, tipo test. Bueno, pues voy un poquito, también tengo una sección sobre actualidad en la que a lo mejor si hay alguna cosa a nivel, pues en la prensa o en los medios que estamos viendo, a ver, hay muchísimas cosas, yo no cuelgo todo lo que se comenta porque si no, no acabaría, pero bueno, algunas cosas que me parece a lo mejor interesante comentar, pues también a veces publico algo. Como por ejemplo ahora recientemente la buena noticia, ¿no?, de que se va a juntar las 900 plazas, ¿no?, de este año con las 950 del anterior. Sí, lo leí hace poco en tu blog. Y sí, justo ayer. En el País Vasco, si entiendo bien, en Cataluña, el temario es el mismo, pero se oposita de otra forma, o es un examen diferente. Si nos puedes explicar un poquito mejor cuáles son las especificidades de esas dos regiones. Sí, yo realmente en el blog me estoy centrando, haciendo un poco excepción de creo que tengo 2 o 3 entradas sobre Cataluña, me estoy centrando en lo que es el resto de España porque esas 900 plazas de la última convocatoria que se suman a las 950 de la anterior, que ahora hablamos si quieres de eso, esas plazas son para el resto de España, ¿vale? No serían para Cataluña. Cataluña tiene su propia convocatoria aparte y los cuerpos allí de los funcionarios de prisiones se llaman de manera diferente y tienen unos requisitos un poquito distintos. Entonces, salvo que vivas en Cataluña o te interese ir a trabajar a Cataluña, en estos momentos no te interesa. ¿Y el País Vasco? ¿El País Vasco está también aparte o incluye en el resto de España? País Vasco acaba de transferir las competencias, igual que Cataluña, ha sido la segunda comunidad que lo ha hecho y ha sido además recientemente, hace unos poquitos meses, y está ahora en proceso de materializar todo lo que es esa transferencia de las competencias a nivel de recursos humanos y de todo lo que va a suponer. Y eso está todavía un poquito en pañales. Entonces, por el momento, las plazas se convocan para toda España y que yo sepa, el País Vasco todavía no tiene su propia... Ok, pues muchas gracias, Paloma. Sí, y si nos puedes comentar un poquito más, como dices, hiciste las prácticas en una de las prisiones más grandes de España, luego estuviste trabajando 12 años en Pontevedra, ¿nos podrías comentar un poquito más de tu día a día, ¿no? Como tú dices, las leyendas urbanas, lo que vemos en las películas, ¿no? ¿Qué es un poco lo más difícil, lo más gratificante, las cosas que funcionan, lo que se podría mejorar, como tú lo has vivido desde dentro tantos años, si nos puedes compartir un poquito? Pues sí, vamos a ver. Yo lo primero que empezaría diciendo es que las prisiones en España se parecen bastante poco a las prisiones que vemos en las películas americanas, ¿vale? Lo digo porque casi todo el mundo tiene esa imagen en la cabeza y no tiene realmente mucho que ver. ¿En qué cosas? Por ejemplo, ¿no? Para empezar, los internos, como se llama aquí a los presos, ¿no? Aquí en España en la legislación les llama internos a los detenidos, a los presos y a los penados, ¿vale? La palabra preso, técnicamente cuando estudias ya un poquito la posición y tal, la palabra preso significa preso preventivo y la palabra penado son los que ya están condenados. Entonces, para englobar a todos, detenidos, presos y penados, se habla de internos, ¿vale? Los internos en el centro penitenciario no llevan en España, por ejemplo, traje, no llevan ningún traje, no tienen un traje de presidiario, ¿vale? Todo el mundo cree que sí, que es un traje naranja, un traje a rayas o algo así, pero realmente no, eso es algo que en España no ocurre. De hecho, la legislación lo prohíbe, ¿vale? Lo que se quiere un poco fomentar es lo contrario, que cada uno es libre para vestir como quiera, hombre, siempre que sea dentro de unas cosas, algo mínimo. Si no tienen ropa o no tienen recursos, evidentemente se les va a proporcionar, pero no tienes que ir con un traje específico, ¿vale? Cosa que sí ocurre en Estados Unidos. Y eso es porque la legislación española lo que intenta llevar a la práctica es la idea de que cuando una persona está en una prisión está privada de libertad, pero la libertad debería ser el único derecho fundamental, en principio, que está limitado. El resto de los derechos
dentro de lo que no afecte a lo que es la condena y tal y cual, pues se deberían respetar en lo posible. Entonces, el hecho de, por ejemplo, de obligar a una persona a llevar un traje, en España se considera que es innecesario y que va en contra de, o sea, sería una limitación de derechos que supera lo que es la privación de libertad, ¿vale? Por decirlo un poquito así, de una manera profana. Luego otra cosa, por ejemplo, en España no hay, salvo las prisiones que son muy antiguas y que puedes encontrar rejas, así como las que vemos en las películas, la mayoría de las prisiones ya no tienen esa apariencia, ¿vale? Son mucho más modernas. Los centros penitenciarios, sobre todo que se empezaron a hacer en los años finales de los 90, finales de los 90 hasta hoy, se suelen llamar centros tipo y son centros que son como si fuera una especie de mini ciudad, ¿vale? Tienen una zona que es de, bueno, por supuesto, la entrada, los controles en la entrada, ¿no? Hay un recinto exterior que está custodiado por la Guardia Civil. Y luego hay cuando ya pasas la entrada tienes una zona que es de oficinas y luego hay una zona de seguridad, por así decir, que es donde están los módulos residenciales donde están viviendo los internos, ¿vale? Se suelen dividir las prisiones por módulos, depende de lo grande o lo pequeña que sea, depende del tamaño de la prisión, tienen más o menos módulos y luego pues hay una enfermería, hay un polideportivo, un centro, un local como sociocultural que se llama, está la panadería, la cocina, bueno, pues es como algunos tienen piscina, tienen algunos un campo para hacer deporte, bueno, pues tienen luego hay algunas diferencias, ¿no? Y realmente eso es como una mini ciudad, realmente donde pueden hacer vida allí, ¿no? Tienen evidentemente todo muy estructurado, los horarios, a dónde pueden ir, a qué horas pueden entrar, salir y no todos pueden moverse por toda la prisión, ¿vale? Luego hay grados de reclusión, por así decir. Están la mayoría de los internos que tienen un régimen que se llama ordinario, están en segundo grado generalmente, lo que se llama el segundo grado, y luego hay internos que están en un régimen más de mayor aislamiento, se llama aislamiento o régimen cerrado, según el caso. Y régimen cerrado, primer grado, son los internos que están más limitados, que pueden ser pues, o más peligrosos o que han cometido algún tipo de falta disciplinaria por la que están, digamos, castigados, ¿no? Tienen una sanción. Y esos son los que menos se pueden mover, pero la mayoría de los internos, pues, bueno, pues pueden ir a la enfermería, al sociocultural, ¿vale? Pueden hacer un poco esa vida. Y tienen, digamos, el interno tiene su teléfono, tiene acceso a internet, no. librería, como... Los internos no pueden tener teléfonos dentro de la prisión, no pueden tener móviles. De hecho, los funcionarios en principio tampoco deberían entrar con sus móviles, aunque en la práctica la mayoría entran con él y a lo mejor lo tienen apagado, guardado, pero bueno, en teoría no deberían entrar teléfonos móviles, pero vamos, los internos en teoría no. Otra cosa es que sí que ocurre a veces que hay alguno que lo consigue introducir en la prisión por distintas vías, igual que el tema de la droga, ¿no? Que es un mundo también un poquito de leyendas, ¿no? Pero que es real. La droga entra en prisión y entra por unos conductos a veces insospechados. Pues con los móviles pasa lo mismo, hay móviles, esto que vemos en las películas ocurre también, ¿no? Hay móviles muy pequeños que se pueden introducir incluso en orificios del cuerpo y bueno, pues sí, esto ocurre. Entonces, como no puedes tampoco estar cacheando constantemente, se hacen cacheos, pero no se hacen siempre, pues a veces entran, ¿no? Y bueno, hay un grupo de funcionarios que están sobre todo dedicados a este tema, ¿no? A vigilar un poco la seguridad en estas cuestiones, pero no, ellos no pueden tener teléfonos, tampoco tienen en principio acceso a internet, digo en principio porque, y de hecho los funcionarios lo tienen bastante limitado, los funcionarios que están en las oficinas, ellos en principio no tienen acceso a internet, aunque ahora mismo acaba de haber una reforma en la que se abre un poco la puerta a esta posibilidad, ¿vale? De hecho, bueno, pues que se puede introducir ya, se considera que o bueno, se ha explicado, se ha motivado por el hecho de que, bueno, si queremos reinsertar o resocializar a estas personas, ¿no? Para cuando salgan a la calle otra vez en libertad, sobre todo los que tienen condenas muy largas, pues tienen que aprender a vivir y manejarse en el mundo en el mundo real, ¿no? Y no estar como hoy en día el que no tiene acceso a internet parece que no está en el mundo real, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Qué ocurre? Que hay muchos conflictos con el tema de la seguridad. El tema de internet, pues ya sabemos todos lo que puede suponer, ¿no? A nivel de seguridad en una prisión. Y no sé muy bien cómo eso lo van a gestionar, porque bueno, pues se da la posibilidad de que tengan acceso a internet en la biblioteca del centro, todos los centros penitenciarios tienen su biblioteca, entonces que haya en los ordenadores que puedan tener acceso, pero todo eso tiene que estar muy controlado. Entonces,
Eso significa que tiene que haber personal humano y material dedicado a esa vigilancia y a esa supervisión para que se utilice de una manera adecuada. Entonces, yo no sé si esto realmente va a ser posible a corto plazo. Okay. Luego también en esa reforma se dice que se quiere introducir el acceso a Internet para permitir el teletrabajo, ¿no? Porque se dice que, bueno, que si realmente se quiere fomentar que los internos trabajen también cuando están en prisión y que puedan tener acceso a, bueno, pues a algo lo más parecido a lo que es la vida en libertad, pues que deberían tener acceso. Entonces, es algo que también se quiere dar la posibilidad. Qué interesante, ¿no? Paloma, lo que comentas. O sea, a día de hoy, si entiendo bien, el interno y también el funcionario de prisiones no tienen acceso a Internet por temas de seguridad. El interno no y los Y el funcionarios de funcionario manera muy limitada. o que en oficina, pero poco a poco lo que se quiere es hacer una transición, por supuesto, manteniendo el protocolo de seguridad para que no se filtre pues, determinada información si es en la oficina o el interno también, pero dar un poquito de libertad. Es muy interesante, pero como tú dices, no conflictivo en cuanto a tipo de cosas, ¿no? Cómo se comunican, pero bueno, ya imagino que tienen la posibilidad, el interno ya tiene la posibilidad de hacer llamadas por teléfono, ¿no? De vez en cuando, ¿no? Pueden hacer llamadas, tienen derecho, por supuesto, un mínimo de 5 a la semana y todo esto está regulado, pero de hecho en la última reforma esto se reformó un poquito, pero siempre desde la cabina, ahí sigue habiendo cabinas telefónicas, hay unas cabinas, hay una para poder hacer llamadas, son unos teléfonos fijos y tienen, bueno, pues el tiempo más o menos limitado y pueden hacer las llamadas a unas horas determinadas, no cuando les apetece, ¿no? ¿Y esto en la prisión, se graba o hay alguien escuchando la conversación no. totalmente privado, ¿no? No se puede estar escuchando. Otra cosa es que, bueno, ya te digo, en el régimen cerrado puede haber un funcionario cerca y tal, pero no, en teoría esto de las conversaciones deberían ser privadas. Sí, sí, no, el tema de las comunicaciones sí que está muy protegido. Las comunicaciones telefónicas, las visitas de familiares, abogados, fiscales, jueces, lo que se llaman las visitas familiares, los vis a vis, que eso también ahora lo hemos oído más por las películas y las series, ¿no? Lo que son la posibilidad de eso, de que haya visitas pues, de la pareja, de la familia, de los hijos, todo eso está muy regulado y muy protegido para que bueno, pues tengan un mínimo contacto con la familia y con las personas cercanas. De hecho, el tema de la tecnología, esto de introducir Internet de manera paulatina, también una cosa que sí que se está haciendo ya son las videoconferencias. Lo que pasa es que se están haciendo para determinados fines y se quiere cada vez esto extender más, por ejemplo, a esto, ¿no? A poder tener contacto con los allegados pues, por videoconferencia, igual que lo estamos haciendo nosotros ahora en vez de por teléfono. Ok, es un tema muy interesante, sí. ¿Y cómo está, digamos, España en cuanto a prisiones si lo comparamos con otros países de la Unión Europea o, como has dicho antes, con Estados Unidos en cuanto a calidad de servicio, en cuanto a diferencias específicas, cosas que quizás se aplican en España, como has dicho lo del uniforme y en otros países no? ¿Qué nota le pondrías tú a las prisiones en España en comparación a otras? Se la pondría en función de distintas perspectivas. Si lo miramos desde la perspectiva del derecho comparado y de lo que se ve desde fuera, ¿no? Desde otros países, desde otros sistemas penitenciarios, tanto europeos como de otros continentes, España está muy bien considerado, el sistema penitenciario español está muy bien considerado en cuanto a la protección de los derechos de los internos, ¿vale? Desde ese punto de vista está muy, muy protegido. Están muy protegidos, de hecho, lo que te decía al principio de las leyendas urbanas, lo del traje, lo de los barrotes, ¿no? Te iba a decir antes que ya no hay esos barrotes que vemos, bueno, en alguna prisión antigua, ¿no? Pero ahora son puertas que se abren y se cierran de manera automática, bueno, pues todo eso ha cambiado mucho, ya no hay llaves, ¿no? Te iba a decir lo de los... No, porque se me ha ido Has dicho diferentes cabeza. aspectos, según diferentes criterios, pues los pondrías alto o abajo. En cuanto a infraestructura, dices que están fenomenal. No, y que te decía que entre los mitos estos que comentábamos al principio, en las películas americanas siempre vemos que esta idea de que cuando alguien entra en prisión, los hombres que entran en prisión pueden ser violados y abusados y todo esto, ¿no? Que entran con ese miedo. No, eso en Estados Unidos ocurre. Es que el sistema americano es muy diferente, bueno, ya no te digo el de América del Sur, pero el de América del Norte es muy diferente al español, ¿vale? Ahí entraría el tema de la privatización de las prisiones, bueno, sería todo mucho más complejo, ¿no? Pero aquí en España, para que eso suceda,
tiene que ser, o sea, tiene que haber habido muchos despistes en cadena, ¿vale? Eso es muy difícil que ocurra. Entonces, los internos en prisión están muy protegidos, están muy seguros entre sí, me refiero que de hecho, cuando entra un interno que ha sido condenado o que está preventivo por algún delito de tipo, por ejemplo, sexual que ha causado alarma social, ¿no? Y que hay generalmente se le separa de determinada manera para que dentro no haya problemas de, oye, que otros internos se vayan a por él, ¿no? Y a veces ocurren estas cosas, ¿no? Que, bueno, pues ya sabes cómo funciona, ¿no? El tema de la venganza y... Entonces, en España, el sistema español en ese sentido protege mucho al interno desde todos, pero en todos los sentidos y perspectivas, ¿vale? Okay. ¿Y es tema de recursos? Porque en España se pone más personal, mejor recurso, ¿o cómo es posible que en otros países, como dices, en Estados Unidos, que en teoría pues, se puede poner como ejemplo, ¿no? En cuanto a potencia mundial, según económicamente, según lo miremos, ¿cómo es posible que sigan pasando esas cosas? A ver, yo en Estados Unidos tampoco soy una experta en las prisiones de Estados Unidos, pero en primer lugar no sé lo que se invierte allí en personal, la verdad es que lo desconozco, sé lo que aquí hay, ¿no? De personal, pero allí lo desconozco, a lo mejor no se invierte tanto, a lo mejor no hay tanto personal, no lo sé, pero desde luego una diferencia importante es el tema de las prisiones, allí hay prisiones privadas. Y claro, ya cuando hablamos de una prisión privada es una empresa, ya no estamos hablando de una administración pública. Ok. Entonces, ya para empezar, ya cambia mucho la cosa, Ok, ¿vale? entiendo, sí. Y luego, si quieres comentarnos un poquito más el día a día, por ejemplo, tuyo en tu trabajo, o como podría ser, como sabes, en funcionarioprisiones.com, nos enfocamos sobre todo en el ayudante de instituciones penitenciarias, así que si puedes contarnos un poquito más lo que hacías tú y también lo que haría pues el ayudante, porque si entiendo bien, hay algunos que estarían en oficina, que quizá tienen un poco más de reticencia a estar con los internos, otros creo que están en el tema del cacheo, ¿no? Otros dentro en el patio. Así que si nos puedes explicar un poco el horario de trabajo. Sí, básicamente los cuerpos un poco que hay en prisiones serían el técnico, el especial y el de ayudantes, ¿no? Dentro del de ayudantes fundamentalmente hay dos tipos de funcionarios, los que están, como decías tú, en oficinas y no tienen contacto con los internos, ¿vale? Son funcionarios que están en oficinas o bien de gestión de los expedientes, que tienen pues, de los juzgados y todo lo que hay en los expedientes, cada interno tiene su propio expediente, ¿vale? Luego hay funcionarios que están en la oficina de seguridad, hay otra oficina que se llama la oficina de tratamiento. Bueno, ahora mismo tratamiento y oficina de régimen, que se llamaba antes, están unificadas y se llama oficina de gestión, donde están, ya te digo, todos los expedientes. Pero bueno, está seguridad, hay distintas oficinas en las que están los funcionarios un poco llevando la gestión, ¿no? De todas las áreas para que bueno, pues la prisión esté en funcionamiento desde el punto de vista burocrático, ¿no? Administrativo. Esos funcionarios del cuerpo de ayudantes no tienen contacto, salvo que quieran entrar, pero no tienen por qué tener contacto con los internos. Y los otros sí, ¿vale? Luego están lo que llamamos generalmente los funcionarios de vigilancia, del cuerpo de ayudantes también, son funcionarios de oficina y funcionarios de vigilancia. Los funcionarios de vigilancia sí tienen contacto, lógicamente, con los internos y, para empezar, tienen una diferencia bastante importante de sueldo. Cobran mucho más los que están dentro, lógicamente, porque cobran un complemento de peligrosidad, ¿vale? Y luego dentro de lo que son los de vigilancia están los que hacen, lo voy a contar un poquito así, ¿vale? Por encima, pero están los que hacen noche y los que no, por ejemplo, ¿no? Hay algunos que hacen turnos, es decir, que hacen turnos en los que trabajan pues, de mañana, de tarde o de noche. Tienen como unos ciclos con unas cadencias. En función del centro penitenciario varían un poco, pero pueden ser pues, que trabajen, por ejemplo, una mañana y una tarde, luego una noche y luego descansen 4 días, por ejemplo. Hay distintas, en cada centro se hace un poquito diferente, ¿no? Hay como 3 modalidades más o menos, pero bueno, la cuestión es que trabajan varios días a la semana y luego descansan unos días seguidos y otra vez vuelven a empezar, ¿vale? Tienen como sus ciclos. Estos son los que hacen noche. Y luego hay otros que solo hacen turnos, no hacen noche, hacen mañana-tarde, pero no hacen noche, ¿vale? Y luego estarían, bueno, y lo llaman vigilancia 1 y vigilancia 2. Y luego estarían los de área mixta, que son los que tienen contacto con los internos, pero de manera parcial. Entonces, ni están todo el día en contacto con los internos, ni están todo el día en oficina. Digamos que es una cosa mixta, ¿no? Como dice la... Entonces, eso, cuando apruebas la oposición, una vez que ya entras, pues en función de la puntuación que tengas, y de la antigüedad que vayas alcanzando según van pasando los años,
los cursos que vayas teniendo, porque puedes ir teniendo puntos pues, por idiomas, por cursos, ¿no? Hay distintas opciones. Pues tú cada año que suele haber concursos de traslados y así, tú puedes optar a otra plaza, ¿no? Entonces tú puedes ir cambiando. Ahora quiero estar en oficinas, ahora en interiores, en función de los puntos que vayas obteniendo. Y un Entonces, tema ahora que se habla mucho, Paloma, disculpa interrumpirte, el sí. tema No, de los interrúmpeme porque yo cacheos, me enrollo. el tema de los cacheos, ¿no? Porque ahora mismo creo que la convocatoria pues son 1.850 plazas, ¿no? Se junta el 2021-2022, que es una ocasión histórica. Y es lo mismo, está abierto para hombres, para mujeres, digamos, si aprueban muchas más mujeres que hombres, como el año pasado, por ejemplo, pues son para las mujeres, bravo para ellas, ¿no? Pero si entiendo bien, está el tema un poco de cacheo, que no sé si en una época en concreto solo una mujer podía cachear a una mujer, un hombre a un hombre, entonces no Sigue sé si en siendo el así. futuro, no sé si sigue siendo así, o si quizás si aprueban muchas mujeres en el futuro se volverá al modelo antiguo de unas plazas para mujeres, otras para hombres. No sé cuál es la situación ahora en Pues ese por el respecto. momento la situación no cambia, que yo sepa, pero sí que es bastante polémica, porque efectivamente, como tú dices, antiguamente había escala femenina y escala masculina. Se presentaban los hombres por un lado y las mujeres por otro, para el cuerpo de ayudantes exclusivamente. Y las mujeres de hecho, tenían que sacar más nota que los hombres en su escala, ¿vale? Por el tema de, bueno, pues el número de personas que se presentaban, plazas y tal. Pero desde hace unos años se unificaron las escalas y ya no han desaparecido, ya no hay escalas, sino que solo es el cuerpo de ayudantes. Entonces, efectivamente, compiten hombres y mujeres, no hay. ¿Qué ocurre? Que en teoría lo que se busca es que cualquier trabajo lo puedan hacer los dos, es decir, que no haya diferenciación, pero en la práctica sí que es cierto que, por un lado, lo que dices tú, los cacheos, la ley dice, y eso no creo que cambie, que los cacheos con desnudo integral y tal, pues que debe hacerlos un funcionario del mismo sexo que la persona que está siendo cacheada. Entonces, en ese caso sí tiene que estar, si es una mujer tienen que ser mujeres y si es un hombre tienen que ser hombres. Y por otro lado está el hecho en la práctica, pero esto lo ves ya cuando estás allí, de que hay determinados puestos que en la práctica no se suele mandar a las mujeres, ¿vale? O que a lo mejor son las mujeres las que prefieren un poco escaquearse, por así decir. Hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Hay mujeres que dicen, no, yo estoy donde haga falta, y hay otras que si pueden, pues se van escapando. Esto también depende mucho de dónde estés, en qué prisión Ok. estés y de lo Pero que... digamos que a día de hoy no se provee, por ejemplo, que se cambie, ¿no? A día de hoy, pues Por el tanto está momento, junto que y en yo sepa, principio. que yo Ok. sepa, por el momento no está en proyecto. Lo que sí te puedo decir es que las prisiones, y eso parece que no cambia, y esto es un tema estadístico, desde siempre, y es algo que continúa a día de hoy, en las prisiones abundan los Los hombres. internos Sí, hombres, y hay muy pocas mujeres, ¿vale? sí. Generalmente, en una prisión, por ejemplo, aproximadamente que haya 15 módulos o 14 módulos, uno es de mujeres, el resto son de hombres, ¿vale? Eso Entiendo. tiene, bueno, también muchos contras, porque significa que la mujer tiene menos oportunidades para hacer determinadas cosas dentro de la prisión, ¿vale? Porque como solo se puede mover en su propio módulo, hay excepciones, hay actividades en Ah, las que pueden estar mezclados, pero no, hay otras en las que no. ok, Entonces, bueno, eso entiendo. también es algo Otro debate interesante, ¿no? Para otra sí, llamada de por qué el hombre delinque más que la mujer, ¿no? Y si sí, esta última o parte porque entra más en prisión, sí. que es distinto, porque Ah, a los delitos no solo van asociadas las penas de prisión, la pena de cierto, prisión es cierto, una de las cierto. penas que Buena existen, pero observación bueno, como, como pero sí hay más experta. delincuentes hombres que mujeres, eso sí es Sí, cierto. y esta última parte de la llamada, Paloma, me gustaría si hablamos brevemente sobre la oposición, consejos Sí. que das, porque ahora, pues en noviembre probablemente, como el año pasado, pues saldrá la convocatoria, la gente pues está intentando algunos por su cuenta, otros en academia, otros pues con libros, otros siempre alguien tiene un amigo, la mayoría yo creo que llegan a esto de prisiones no por vocación, pero porque saben que hay muchas posibilidades, de que es un trabajo, un buen equilibrio entre vida personal y salario. Luego el Ujú. tema de la reinserción pues es muy bonito también, pero bueno, hay que pasar por ese examen tan complicado de la oposición y la preparación. Si recuerdo bien, tú no tuviste que estudiar 50 temas solo, sino 150. Entonces Ujú. cuéntanos un poco cómo hiciste tú, si aprobaste la primera, qué consejos das para prepararse la oposición. Sí, yo no aprobé la primera. Yo tuve, bueno, yo tengo que decir que me preparé la de jurista directamente, la del grupo, la del cuerpo técnico, porque como veis yo soy miope y para el cuerpo de ayudantes una de las pruebas que hay que pasar, la última es una prueba médica, y una de las cosas que tienes que revisar es la agudeza visual, y yo, vamos, no la iba a pasar seguro. Y yo no estaba dispuesta a operarme, hay mucha gente que se opera antes de hacer las pruebas, o bueno, o que utiliza otra serie de métodos, pero en general la mayoría se operan si creen que no van a pasar esa prueba.
Entonces yo directamente dije, bueno, como no me voy a operar, pues me tiro a la difícil. Entonces me pasé entonces, bueno, en el cuerpo técnico pues hay un oral, hay más temas, hay algún examen más, ¿vale? Pero en el cuerpo de ayudantes, pues eso, hay que preparar el tipo test y los casi todos prácticos, ¿no? Un poquito. Entonces son 50 temas y yo lo que sí creo que es más importante, y no creo que sea, vamos, es algo que todo el mundo sabe, pero que hay que decirlo, lo más importante en una oposición, primero, es tener claro, es la motivación, tener claro por qué estamos estudiando, porque va a haber muchos altibajos, va a haber días buenos, va a haber días malos, va a haber días que quieras tirar la toalla, vas a tener muchas tentaciones, los amigos, la familia, venga sal, que llevas encerrado, ¿no? Siempre va a haber. Entonces tienes que tener muy claro, lo primero, por qué estás haciéndolo. Y es importante también, yo creo, intentar ponerte un plazo o un objetivo, ¿no? Que luego, oye, si no sale, no pasa nada, se sigue intentando, por supuesto, pero es bueno tener un objetivo, ¿no? A corto plazo, decir, bueno, yo esto creo que lo puedo sacar para tal fecha, ¿no? Cada uno en función de las circunstancias, porque aquí también hay que tener en cuenta que hay gente que se prepara la oposición únicamente dedicándose a estudiar, es decir, no tiene otra ocupación. Incluso gente que no tiene ni que cocinar, ni que, oye, pues vive con sus padres o tiene la suerte de que le hacen todo y solo se puede dedicar a estudiar y puede sacarse la oposición muy rápido. O sea, hay gente que la saca en unos meses y luego hay personas pues, que la van estudiando a la vez que tienen un trabajo o tienen una familia, tienen hijos o tienen que cuidar a un familiar enfermo, lo que sea. Cada uno tiene sus circunstancias. Entonces, nunca se puede generalizar, ¿vale? Lo de he aprobado a la primera o el tercer año tal, siempre va a estar en función de las circunstancias. Ahora bien, una vez que tú sabes cuáles son tus circunstancias, que te has puesto un objetivo y que sabes, yo lo que sí aconsejo es que se ponga todo, que se hagan unos cálculos mínimos, ¿no? De cuántas horas puedes sacar al día o cuántas horas puedes sacar a la semana, que sean realistas y que intentemos cumplirlos, ¿vale? Eso sí, porque lo que tenemos es bueno revisar no solo los objetivos alcanzados en cuanto al resultado, sino también en cuanto a si he sido fiel al compromiso que me he puesto. Porque si solo examinamos el resultado, es decir, he aprobado este año, o si haces, imagínate que estás en una academia con un preparador y vais haciendo exámenes periódicos, ay, pues me ha salido bien, me ha salido mal, he acertado tanto. Si solo examinamos eso, nos estamos olvidando de una parte muy importante, que es de examinar si estamos siendo fieles a lo que nos hemos propuesto, es decir, al número de horas que vamos a estar estudiando, o cada uno lo puede hacer por tiempo, por temas, por test que voy a hacer a la semana, ¿no? Pues cada uno lo puede hacer a su manera, pero sí que es importante tener unos objetivos, ¿no? En ese sentido, para poder luego valorar los resultados en función del tiempo que le hemos dedicado y si hemos sido fieles a nuestro compromiso. Entonces, da igual que digas, solo puedo dedicar 1 hora al día, o que voy a estudiarme 5 temas a la semana, o voy a hacer 10 temas al día o 10 a la semana. En función de Sí, eso, irás te más entiendo. rápido o Un más lento. compromiso, sí, compromiso, disciplina y nada de luego, Exacto. como tú Para mí dices, eso ahora llega algo, un evento es lo más familiar y ahora no importante. estudio 1 semana o 2 semanas, mucha constancia y Sí, no tirar la toalla, porque es verdad que algunos de nuestros alumnos pues también nos comentaban si lo tomé, luego lo dejé, luego lo retomé otra vez, luego lo volví a dejar. por Entonces es eso. como tú dices, tener la motivación muy clara, decir esta es mi prioridad número 1 y voy a por ello. ¿Y qué Exacto. piensas tú, por ejemplo, como sabes, en funcionarioprisiones.com hemos decidido pues el temario actualizado, Eso te resumirlo iba a en decir. formato audio? Algunos Ujú. capítulos son 20 minutos, otros son 40 Sí. minutos, dependiendo de la complejidad. ¿Qué te parece a ti el formato audio? Porque si comprendo bien, incluso tú cuando estabas estudiando para jurista, también buscaste eso y se te ocurrió que podía ser buena idea para acompañarte, Sí, ¿no? Que te vas de paseo, estás cocinando, ¿qué piensas de ese formato para estudiar? sí, yo lo segundo que te iba a decir, aparte de esto, era lo que has dicho tú primero, que se busque un temario actualizado, que esté actualizado. Eso es fundamental, porque como te puedes estar estudiando las horas que te has propuesto y ser el mejor estudiando, pero como estés estudiando un temario no actualizado, la has cagado, con perdón. Porque vas a ir al examen y vas a fallar en las preguntas, porque además normalmente cuando hay reformas o actualizaciones del temario, algunas de las preguntas siempre van a ir por ahí, ¿vale? Entonces eso es importantísimo, da igual que estudies por tu cuenta con un temario, da igual que vayas a una academia o tengas un preparador, o te hagas tú los temas incluso, porque cogiendo el índice, el temario del BOE, tú podrías incluso llegar a hacerte los temas, claro que tardarías mucho, ¿no? Es mejor que te lo den ya hecho,
da igual cómo sea, pero siempre que esté actualizado, ¿vale? Eso es muy importante. Y yo el tema de los audios, de escuchar los temas en audio, efectivamente, lo comentamos un día, ¿no? Yo me llamó mucho la atención cuando vi esto que estabais haciendo, porque yo cuando lo estudié, yo era de las que, bueno, tenía un temario, yo estaba en una academia y yo me fui haciendo los resúmenes de los 150 temas, ¿vale? Das varias vueltas al temario, yo poquito a poco empecé haciéndome esquemas, al final me hice como un resumen de cada tema y algunos los llegué a grabar, me los llegué a grabar para mí, porque yo me hacía además los temas en una extensión determinada, porque luego los teníamos que preparar para oral, entonces cada tema lo tenías que decir máximo en 15 minutos, ¿vale? Entonces en función de eso yo me resumía los temas y luego me los grababa. Entonces cuando hacía eso, luego podía escucharlos y al escucharlos, aunque fuera yo misma, da igual que seas tú misma o sea otra persona, me ayudaba mucho a retener. Y además, pues por ejemplo, yo vivía en Madrid en ese momento, cuando iba en el metro, cuando me iba a dar un paso al Retiro, lo que sea, me ponía los cascos y iba escuchando el tema. Y parece que no, pero las cosas se te quedan mucho mejor, ¿no? Dicen que lo que escuchamos se nos queda aún más rápido, ¿no? que lo que leemos, ¿no? Entonces sí, yo dije, si algún día me animo y rehago este temario para ofrecerlo a otras personas, mi idea era justo lo que habéis hecho también vosotros. lo de los audios. Sí, pues muchas gracias. Ya nos vamos a despedir, Paloma, sí. que se nos está acabando aquí el tiempo de la llamada, que te agradecemos muchísimo que estés aquí. Mucho ánimo a todos los que están opositando. Recordaros que en funcionarioprisiones.com tenéis el temario actualizado resumido en formato audio. Podéis mirar el blog de Paloma, nuestra web, y aquí estamos para lo que necesitéis. Así que una oportunidad histórica, 1.850 plazas, así que a por ello, y como decía Paloma, mucha disciplina y nada de tirar la toalla.